Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Creo que leamos capítulo 13. Entonces, tenemos, dice ahí que estaba, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del tetrarca Herodes, y Saulo. O sea, acá tenemos un grupo de hombres que tenían la gracia profética y de maestros, ¿sí? Y ellos, dice capítulo 2, un día en que estos hombres estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló. O sea, ellos tenían una actividad primordial que era orar y ayunar para ver qué Dios tenía más allá de Antioquía. Uno lee así y se le pasa muy rápido la historia y dice, bueno, sigamos, hay que leer la Biblia, pero es necesario meditar sobre lo que está pasando. Si nosotros no venimos leyendo la escritura anteriormente, cuando llegamos acá, esto lo leemos a la pasada y no nos damos cuenta. Pero ellos, recuerden que están ahí hace ya hace un año que ya están establecidos en Antioquía, hace un año que vienen discipulando a los que eran creyentes y que ahora se convirtieron en discípulos, porque la gente los reconoce como cristianos. Empieza a formarse en esa comunidad cristiana, empiezan a surgir las gracias, que es evidente que siempre pasan. Entonces encontramos que hay personas que empiezan a fluir en lo profético, que empiezan a fluir como maestros, y vemos también la variedad de gente que había ahí, porque Simón el Negro era un africano, Lucio de Cirene, después busquen dónde quedaba Cirene, ¿sí? ¿Qué ciudad era? Bernabé, que venía, ya sabíamos dónde era, que era original de Chipre, Saulo, que era original de Antioquía, o sea, que eran diferentes lugares. Entonces, ellos están reunidos en ese lugar y entienden que la misión no podía terminar ahí, que lo que había ocurrido había sido maravilloso, que había sido glorioso, que estaban disfrutando un tiempo especial, un tiempo donde la gente se convertía, donde había señales, donde había prodigios, pero también un tiempo donde la gente no solamente se quedaba con esa pequeñita parte que es el Evangelio, sino que comenzaban a madurar, a crecer y se convertían en discípulos. Y al convertirse en discípulos empezaban a formarse los equipos apostólicos y misioneros para llevar el Evangelio hasta la última de la tierra. Entonces estos hombres están con esa necesidad de orar y ayunar para ver qué Dios quiere, hacia dónde seguir, porque el mensaje de Jesús era hasta lo último de la tierra. Acá ya habían pasado, se habían ido de Jerusalén, ya habían pasado Samaria, ya habían pasado Judea, ahora estaban en Antioquía. Ya después les voy a mostrar un mapa para que vean dónde estaban. Entonces estos hombres empiezan a ayunar y orar para que Dios los guíe. Y como venimos viendo hasta ahora, ¿quién fue el que habló? El Espíritu Santo. Ellos estaban adorando al Señor y ayunando y el Espíritu habló. Entonces el Espíritu habló, seguramente por alguno de los profetas que estaban ahí, no lo dice quién, y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a lo que los he llamado. Y dice, después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Fíjense qué importante esto, ¿no? No vemos una iglesia diciendo, bueno, a ver, se nos ocurre, vamos a hacer esto, aquello, no sé, algo tenemos que hacer, vamos, no, no. Vemos una iglesia que está ayunando, vemos una iglesia que está orando, vemos hombres maduros que entienden a qué Dios los llamó, que no están perdiendo el tiempo en las cosas naturales, triviales de la vida, sino que tienen claro que Dios los llamó a extender el evangelio hasta el último de la tierra. Y yo me pregunto, nosotros los que estamos acá, ¿tenemos claro que también este es nuestro llamado? ¿Tenemos claro que Dios nos llamó a predicar el evangelio? Más allá de la vida que nosotros llevamos. ¿Tenemos claro eso? Y si lo tenemos claro, ¿lo estamos haciendo? De la semana pasada hasta esta, ¿cuántas personas le predicaste? O de que arrancó el año hasta acá, ¿cuántas personas le hablaste acerca de Jesús? Porque era lo que Dios te llamó. Dios nos llamó a esto. Yo le decía a Eri, este año me van a tener que soportar hablando de evangelismo todo el año. Porque si no, vamos a terminar como unos gorditos, ¿viste esos chanchos que los engordan para Navidad? Así vamos a terminar. Lleno de información, lleno de un montón de cosas sin darle vida a nadie. ¿Y saben cuál es el peligro de llenarse de información? De convertirse en un religioso fariseo, que cree que todo lo sabe y no da fruto. Entonces vamos a andar hablando por todo lado, pero no vamos a estar ganando a nadie. Y es necesario empezar a ganar gente para Cristo, porque la gente se va al infierno. Por eso es que hoy yo hice el video que hice.
Hoy yo ese video que hice hablando de la cruz y de lo que Jesús nos perdonó en la cruz, lo hice porque me propuse personalmente con los que se me crucen o por las redes sociales evangelizar. Tiene que ser algo deliberado. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos ayunando y que estamos orando, el Señor nos moviliza a esto. Porque siempre que te pongas a ayunar y a orar y lo hagas como se debe hacer realmente, siempre el Señor te va a guiar a que extienda su reino. Siempre te va a guiar a que prediques el Evangelio. Siempre te va a guiar a que busques personas para hablarle de Jesús. Siempre. Va a haber en vos una pasión en tu corazón por querer compartir el Evangelio. Y acá hago un paréntesis y le pregunto, de todos los que están reunidos esta noche, de los que posiblemente vean el video después, ¿quién está ayunando en este momento? Levante la mano, ¿quién está ayunando? Dos, tres. Yo el otro día los convoqué a un ayuno. Le dije, hermanos, vamos a ayunar. Si somos una comunidad y tiramos todos para el mismo lado, vamos a ayunar. Lo llamé a un ayuno el otro día, no fue que dije, bueno, fíjense si les parece. No, no, lo llamé a un ayuno. Y no vengamos con los ayunos que hoy se ven en la iglesia. No, hoy voy a hacer ayuno de redes sociales, no voy a ver las redes sociales. No, el ayuno es dejar de comer. El verdadero ayuno es dejo de comer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que Dios te indique y me aparto para hablar con Él. A ver qué Él quiere de mí. A ver si salgo un poquito de esta vida natural gobernada por la panza y empiezo a vivir por la vida gobernada por el Espíritu. Yo los convoqué el otro día a todos a un ayuno. ¿Para qué? Porque, a ver, hermano, vamos juntos. Si yo voy a África, ustedes van conmigo. Si vamos a Misiones, ustedes van con nosotros. Si vamos a Uruguay, ustedes van con nosotros. Si vamos a Córdoba, ustedes van con nosotros. Si vamos donde vamos, ustedes van con nosotros. Yo lo estoy convocando y los vuelvo a convocar esta noche porque tal vez no quedó claro el otro día. Los convoco a un ayuno de oración. Los convoco a un ayuno de oración. Es necesario que empecemos a ayunar. Es necesario que empecemos a orar. Venimos viendo desde que comenzó el libro de Hechos, de que la iglesia oraba y ayunaba todo el tiempo. Y nosotros muchas veces nos queremos prender los 40 días de ayuno de la iglesia no sé qué, porque no sé qué cosa, y de los 40 y no sé cuánto ayuno del otro. No, no, no. A ver, acá no se trata cuántos días ayunemos. Ayunar una semana, ayunar 10 días. Si pudieras vivir del ayuno sería genial. Si toda la semana vos te propusieras ayunar algún día de la semana sería genial, porque estarías totalmente comunicado con Cristo. Estarías totalmente comunicado con el Espíritu. El ayuno te saca de una vida de carnal, el ayuno te saca de una vida natural, el ayuno te desconecta del yo, te desconecta de todo lo que pasa por tu cabeza y tu corazón y te conecta con el Espíritu Santo. Cerrarse, cerrarse en su habitación, orar al Señor en tiempo de ayuno es maravilloso porque el Señor empieza a guiar tu vida. Muchas de las respuestas que hoy no encontramos en nuestra vida es porque no buscamos como debemos buscar. Busquen y hallarán, llamen y encontrarán. Es una cuestión espiritual. Por eso los vuelvo a convocar al ayuno. Yo quiero que cada uno de ustedes se meta en intimidad con Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas en el día de ayuno. No te pido que ayunes 10 horas, que no comas durante el día. Lo que te estoy pidiendo es que juntos nos metamos en ayuno al menos 2 horas, 3 horas en el día y nos apartemos para hablar con el Señor. A ver qué nos dice. Porque entienden lo que estoy diciendo. Necesitamos nosotros en este tiempo vivir una vida más espiritual, hermano. Se lo dije, se lo vengo diciendo hace una semana atrás. Las tinieblas siguen avanzando. Y la única manera que las tinieblas paren en la puerta de tu casa es encontrar hombres y mujeres parados en la verdad de Cristo. Parados en el verdadero evangelio, parados en la comunión con el Espíritu Santo. Y desde allí revertir todo. Desde allí salir y predicar el evangelio. No callarnos nunca, seguir predicando el evangelio a toda criatura. Sí que el Espíritu nos va a guiar a ciertas personas, pero tenemos que tener la intencionalidad de todos los días predicar el evangelio. Por eso acá vemos, la iglesia está en una situación donde es una situación límite. Si esto no pasaba, nosotros no estamos acá hoy. Si estos hombres no se meten a ayunar y orar, no hubiesen tenido la directiva del Espíritu Santo de apartarlo a Bernabé y a Saulo para la tarea que Dios tenía preparado para ellos, tarea que después termina dando nosotros como fruto de esa tarea.
Por eso, ¿qué sé yo lo que Dios tiene guardado para tu vida? Yo no sé lo que Dios tiene guardado para tu vida y te quiero desafiar en esta noche a que te metas a ayunar y orar para ver qué Dios quiere con vos. A ver hasta dónde Dios te quiere llevar. Porque no podemos ser más espectadores de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Tenemos que ser protagonistas de lo que Dios está haciendo en la tierra. Y no lo hacemos desde el intelecto, no lo hacemos desde la carne, no lo hacemos desde el yo, no lo hacemos de una vida espiritual ahí nomás, lo hacemos desde la búsqueda. Por eso es que estamos inquietados en este tiempo a ayunar y orar. ¿Para qué? Para encontrar directivas, para que Dios abra las puertas que no están abiertas aún. Estoy acá leyendo, verso 4. Dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué quién los dirigía? El Espíritu Santo. Dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles que la iglesia era dirigida por el Espíritu. Pero no dirigida por el Espíritu a ver si se reunían en casa o en templo, si daban el diezmo o no daban el diezmo, si cualquier cosa que a veces las cosas triviales que discutimos hoy en día. Eran guiados a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo los inquietaba a predicar todo el tiempo. Los inquietaba a salir de su comodidad e ir a predicar el Evangelio. Esta gente tenía una urgencia de que Cristo venía ya. Y nosotros después de 2000 años estamos deteniéndolo nosotros, Señor, y no tenemos la urgencia de predicar el Evangelio. Debemos predicar, con pasión debemos predicar el Evangelio. Pero claro, si yo no estoy lleno del Espíritu, porque no estoy orando, porque no estoy ayunando, porque no me estoy apartando, no voy a tener pasión para predicar. Va a ser solamente la evangelización, va a ser parte del programa de la comunidad en la que estoy. Y dice, y dirigidos por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y Juan viajaba con ellos como ayudante. Juan es Marcos, ¿sí? Y quiero mostrarle algo acá, a ver si lo podemos ver. Acá tiene un mapa. Acá está el punto de salida. Yo no sé si se ve mi cursor que gira acá, ¿no? O tengo que poner un puntero. ¿Se ve mi cursor? La flechita gira acá, ¿la ven? Sí, se ve, Todo se bien, ve. bien. Bárbaro. Ellos salen desde aquí, ¿sí? Salen desde aquí y viajan a Chipre. El primer viaje que hacen esta gente es a Chipre. A ver, hermano, no había un lindo catamarán que te cruzaba a Uruguay, o no había un barquito de 50.000 estrellas con pileta y un crucero para cruzar. No, hermano, eran unos botes que no sabías si iban a llegar al otro lado. Y esta gente está cruzando a Chipre y a Salamina, dice ahí, y cruzan todo Chipre. La isla de Chipre era donde había nacido Bernabé, por eso arrancan por Chipre, porque Bernabé tenía ciertos contactos para arrancar ahí. Wow, yo estoy hablando de esto y me estoy poniendo loco. Ya me empecé a poner loco. Aguántenme esta noche porque ya me puse loco. Aguántenme. Vengo ayunando y hay cosas que el Espíritu me empieza a abrir la cabeza. Mire, nuestra vida se convierte en una aventura cuando nos ponemos la mano del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo al punto. Quiero mostrar este mapa y quiero mostrar este otro. Miren, si lo ven. Este es el mapa de hoy. ¿Sí? Este es el mapa que hoy nosotros manejamos. ¿Está? Este es el mapa. A ver si encuentro un puntero acá. ¿Dónde están los punteros? Creo que por acá está. No, acá no está. Acá es dónde está el puntero. Bueno, esta zona de acá es donde estamos hablando. Ellos salen de Siria y vienen aquí, a esta isla. ¿Sí? A ver si lo puedo andar. Salen de Siria y vienen a esta isla que era Chipre en ese momento. Y de aquí cruzan a todo lo que es Turquía hoy. En el primer viaje de Pablo fue a toda la región de lo que hoy es Turquía. Hermano, ¿qué es lo que está pasando en Siria y Turquía hoy? ¿No miran las noticias ustedes? ¿Saben lo que está pasando en Siria y Turquía hoy? ¿Quién sabe? Sí. Levante la mano, ¿quién sabe lo que está pasando? A ver, uno que me diga qué está pasando en Siria y Turquía. Uno, Están en cualquiera. guerra. Los Y terremotos. está temblando. Hay un terremoto terrible, hay gente muriendo. ¿Saben lo que están haciendo aquí de muchos lugares cristianos en el mundo entero hoy en día? Están preparando equipos para ir a servir ahí porque es una oportunidad espectacular para predicar el Evangelio. Miles y miles de personas han muerto en el primer terremoto y vino otro y vino otro. A ver, Dios está sacudiendo la tierra. ¿Cuál iba a ser las señales del fin? Una iba a ser terremotos. ¿Dónde Dios está tirando terremotos? ¿Dónde empezó todo? Hay muchas cosas que, claro, desde la mente humana
y en la mente carnal no las conectás, pero cuando vos te pones a ayunar y te pones a buscar y ves que Dios te abre los ojos, te das cuenta de lo que está pasando en el mundo y vos decís, hey, me estoy quedando afuera de lo que Dios está haciendo. Ellos comienzan, esta es la primera parte de llevar el Evangelio, arranca acá en Jerusalén, Samaria, Judea, llegan a punta acá, que estaba Antioquía, bajan a Chipre y de ahí van a toda la zona que es Turquía. Hoy en día, después van a Grecia y después llega a Italia. Pero fíjense esto, vuelvo al primero. Esta es la zona que estábamos viendo ahora. En aquel tiempo no se llamaba como ahora, era Galicia, Prisidia, eran todas provincias que pertenecían al reino romano. ¿Sí? Era todo eso Medio Oriente. Es lo que hoy es Turquía. Ahora, vuelvo otra vez vuelvo al relato, si no, no vamos teniendo tanto. Dice, después de predicar la palabra en la sinagoga de los judíos que había en Salamina, que era la punta de la isla que vimos recién, recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, la otra punta que vimos, donde conocieron a cierto mago y falso profeta llamado Bar Jesús. Este estaba muy cerca del gobernador Sergio Paulo, hombre de gran entendimiento. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Fíjense cómo se empiezan a abrir las puertas cuando el Espíritu guía. Fíjense cómo el Espíritu Santo empieza a guiar por un lado dónde ir, a quién hablar, y por otro lado usa gente del lugar que tiene los contactos para llegar. Bernabé no era un hombre cualquiera. Bernabé era un hombre importante. Bernabé era un hombre que tenía dinero. Bernabé era un hombre que tenía posesiones. ¿Recuerdan cuando él vendió unas tierras para ayudar a los cristianos cuando estaban en pobreza? Bernabé tenía muchos contactos. Entonces, guiado por el Espíritu, llegan acá y fíjense que el gobernador de esa isla quiere hablar con ellos. Y qué glorioso que esto, hermano, porque empieza a cumplirse la palabra profética que había sobre Pablo. ¿Se acuerdan cuando Ananías va a devolverle la vista a Pablo? Y le dice, ve, porque este me será testigo delante ¿qué? De reyes, de gobernantes, de gente importante. Se empieza a cumplir. Ahí lo tenemos a Pablo predicándole al gobernador de esa isla. Y dice, pero Elimas el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del gobernador, se puso contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que vayamos a algún lugar va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, hermano. No estamos en guerra porque la guerra ya la venció, Cristo ya venció en la cruz, pero sí tenemos batalla. Y fíjense que acá el Espíritu guía a Pablo y a Bernabé a llegar al hombre más importante de la isla, que le podía abrir el Evangelio a toda la isla, y ¿qué es lo que hace el enemigo? Manda a un emisario de él a meterse en el medio y generar problemas. ¿Ustedes se piensan que predicar el Evangelio es gratis? ¿O nos creemos nosotros que predicar, somos tan ingenuos que pensamos que predicamos el Evangelio así y nunca vamos a tener luchas? Hermanos, vamos a tener luchas si predicamos el Evangelio. Yo siempre digo, cuando alguien no tiene grandes problemas, dentro de todo su cristianismo va bárbaro, quiere decir que están bastante enfocados. Porque cuando vos te pones a predicar el Evangelio, te pones en tu cabeza a ser discípulo, hermano, prepárate porque las luchas vienen. Vienen las luchas. Obvio que son pequeñas luchas. Ya la batalla la vencimos y vamos a ganar, pero siempre va a haber luchas. Ahora, si yo encaro esta tarea desde la carne, desde lo natural y no de la oración, del ayuno, de la búsqueda del espíritu, me como todo sapo que se me pone delante. No me doy cuenta de lo que está pasando. Y pienso que estoy luchando con personas cuando en realidad no estoy luchando con personas. Estoy luchando con personas utilizadas por el reino de las tinieblas para impedir el avance del reino de Dios. Y esto se discierne en el espíritu, no en lo natural. Por eso que me encanta leer esta escritura, porque ¿qué? Porque cuando uno la lee con entendimiento, le sacamos tanto fruto, tanto jugo para nuestras vidas para hoy, porque esto nos pasa hoy también. Y miren, verso 9, vamos al 9. Entonces dice Saulo, que también se llama Pablo, acá ya Lucas empieza a cambiarle el nombre, a hablar de Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el mago y le dijo, hijo del diablo, mentiroso y villano, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? La mano de Dios
está levantando contra ti y quedarás temporalmente ciego. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y comenzó a andar a tientas, suplicando que alguien le tomara la mano y lo guiara. ¡Guau, hermano! Esto es fuerte. Esto sí que es fuerte. Yo he escuchado por ahí gente que decía, no, en este tiempo Dios nos va a dar poder para hacer lo que Pablo hacía, lo que Pedro hacía, que le decía a uno que se moría y otro que quedaba ciego. No, 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 pará, Dios no le va a dar poder, ese poder no se lo va a dar a cualquiera. Hay una clave acá en este relato. ¿Y cuál es la clave? A ver quién la puede descubrir. ¿Por qué Pablo hace lo que hace? ¿O por qué tiene la autoridad para hacer lo que hace? ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dice? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu. No estaba predicando el Evangelio porque no tenía otra cosa que hacer y bueno, porque el pastor me dijo que de vez en cuando predique alguno. No, el tipo está lleno del Espíritu. ¿Pero por qué está lleno del Espíritu? ¿De dónde viene esto que está lleno del Espíritu? Recuerden que él viene de orar, viene de ayunar, viene de estar de la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu no es uno que habla en lengua todo el día como un loco y... No, no, no. El lleno del Espíritu no es el que ve chancho volando, no, no, no. El lleno del Espíritu es el que lleva el Evangelio con poder y autoridad. Y que si de repente tiene que hacer algo como esto, miren qué amor que tenía Pablo acá. Porque muchos dicen, no, a la gente hay que tratarla con amor porque Jesús la trató con amor. Ah, hermoso el amor con la que Pablo la trata acá. Hermano, si vos estás lleno del Espíritu, vas a saber cuándo y cómo y qué decirle a la gente. Y habrá momentos que te pondrás bien fiero delante de la gente hablando. Y Dios te va a dar autoridad. Porque poniéndote bien fiero, más de los fieros que ya somos, poniéndote bien fiero y con la autoridad de Él, esa persona se va a quebrantar y se va a arrepentir. Pero muchas veces estamos predicando el Evangelio desde lo natural. No, no es el tiempo, ciertas cosas no las voy a decir todavía, no sea cosa que se ofenda, es que acá cambiamos el amor de Dios por el amor nuestro, tergiversamos el amor de Cristo. Pablo acá se para delante de un tipo que se está oponiendo al Evangelio y lo deja ciego, ciego. Y no por Pablo, por guía del Espíritu, porque él estaba lleno del Espíritu. No es que acá vemos a Pablo enojado por el tipo, no. Pablo suelta algo que, que viene del Espíritu. Como en otra ocasión también una chica todos los días le salía y lo clamaba, ya lo vamos a leer. Este es el hijo, este es el siervo del Dios Altísimo que predica la verdad de papá. Todos los días así, todos los días así. Cualquiera de nosotros quisiera tener una hinchada así todos los días. Que alguien te exalte y te diga, wow, qué tremendo siervo de Dios que sos, vos sí que predicás el Evangelio. Pero Pablo se dio vuelta y le dijo, salí de ella, demonio. Hay que tener discernimiento, hermano, hay que estar lleno del Espíritu para entender estas cosas. Y dice, instantáneamente cayeron tinieblas, comenzó a andar a tientas suplicando que alguien le tomara la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio aquello, creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Hay veces que tienen que pasar estas cosas para que otros crean. Si una de las cosas que no hay hoy en la tierra y que abunda, perdón, que escasea en gran cantidad, ¿qué es? El temor de Dios. No hay temor de Dios en la tierra. ¿Saben cuándo va a venir temor de Dios? Cuando empieza a pasar este tipo de cosas. Creemos que el avivamiento va a venir, porque estamos con eso, ¿viste? La historia del avivamiento. Oh, el avivamiento acá. No sé, ¿qué pasó con la gente que estaba cantando en Estados Unidos? ¿Siguen ahí? No me enteré más nada, no sé qué pasó. Es puro verso. Avivamiento, algunos piensan que no, el avivamiento va a venir cuando, no sé, los enfermos se salen en hospitales, todo el hospital esté lleno de gente sana o esto, aquello. Hermano, el avivamiento va a venir cuando haya temor de Dios en la tierra. Eso es avivamiento. Cuando alguien tiene temor reverente de Dios, se arrepiente de su pecado, se rinde a Cristo y nace de nuevo. Eso es avivamiento. Nacer de nuevo, nacer a Cristo. Pero claro, nuestra predicación sigue siendo livianita. Si escucharon mi video hoy, no terminé livianito el video. Y mi mensaje van a empezar a ser cada vez más pesadito, no tan livianito. Y no le estoy hablando a los cristianos, le estoy hablando a los que no son cristianos. Y voy a seguir intensificando mi mensaje hacia esa dirección. Amor, Bien. que, ¿cómo es?
como lo que hablábamos la otra vez que pasó con esa persona que apareció así de la nada haciéndose pasar por abogado Tal y cual. queriendo donar dinero, como tentándote, y que yo discerní que era algo, que era una mentira, que era alguien que se había hecho pasar por eso, porque era un perfil de Instagram que estaba todo arreglado, como que era de plata. ¿Te acordás los estados que subió a último momento? Y cuando yo agarro y lo confronto, ¿no? Y por algo que había descubierto, yo dije, bueno, tendrías que, porque siempre hay que tener temor de Dios, dije, como diciéndole a esta persona, sabiendo de que lo había descubierto, y diciéndole, tendrías que tener temor de Dios, porque supuestamente sé que sos cristiano el que estaba haciendo eso, ¿no? Y el tipo después de unos días sacó ¿cómo se dice? El perfil, Bueno, desapareció el pero perfil. pará porque están todos mirando así como no entendiendo nada. Le explico qué Sí, pasó. Le explico qué pasó. Pasa que una persona, y fíjense cómo es Satanás. Yo estoy armando el viaje a Uganda y ustedes saben cuánto es la carga que yo tengo por ir a ese lugar y saben cuán poco dinero tengo, casi no tengo dinero para ir. Y a mí el viaje me representa más o menos $4.000. Más o menos. Me quedo corto. ¿Sí? Ahora, aparece por esos días, estoy orando, ayunando, pidiendo por los recursos y aparece un hombre, un tipo que tiene una publicación nomás en Instagram con un perfil que supuestamente es abogado, que vive en Puerto Madero, y me manda un mensaje diciendo, mira, quisiera colaborar con vos en la tarea, he visto las cosas que ustedes hacen, quisiera colaborar con vos en la tarea que ustedes hacen, y digo, ¿de qué manera querés colaborar? No, quiero, y aparte en los términos que me hablaba, quiero que me hacía entender que quería colaborar con Dios. Le digo, mira, primero, nosotros no somos una institución religiosa, o sea, como para recibir algún tipo de donación. Si vos me das dinero a mí, me lo estás dando personalmente a mí, pero como me lo das personalmente a mí, yo quiero saber que me digas para qué ese dinero y yo lo voy. Hago con el dinero tuyo lo que vos querés que haga y te rindo cuenta, porque así me muevo. Bueno, vemos, estos días vamos a hablar. Otro día me dice, te va a contactar mi secretaria. Era todo mentira, todo mentira. Era para hacerme pisar el palito a mí. Y ahí es cuando, donde Dios le da ese rendimiento. Yo dudaba, todavía estaba medio ahí, pero a él y le da ese rendimiento Dios. Y ella se comunica y pasa todo esto que ella acaba de contar. Y me gusta porque ella le terminó diciendo esto, hay que tener temor de Dios. Y nosotros sabemos que hay gente de nuestro pasado, de otro tiempo, que se hacen este tipo de perfiles falsos para seguirnos, para investigarnos, para ver qué estamos haciendo y para poner piedras en la rueda en lo que estamos haciendo, hermano. No estamos jugando al Evangelio. Estamos empezando a administrar cosas importantes en nuestra vida. Nosotros, por lo menos, la familia de Once. Y siempre que vos vayas a hacer algo de eso, se va a levantar el enemigo. Y muchas veces el enemigo está en las filas nuestras, ¿eh? O en los que dicen que están con nosotros. Por eso es que si vos no tenés discernimiento, en este caso, te metés como una bestia. Imagínate, un abogado importante, vive en Puerto Madero, tiene un piso en Puerto Madero, tiene una secretaria. El tipo tiene $4.000 para que yo vaya a Uganda, seguramente. Yo podría haber pensado eso. Pero le dije, no, papá, ¿qué te pasa? No, a mí no me comprás. ¿Quién sos? No quería hacer videollamada, quería que yo fuera a Capital, no quería venir a Tigre, o sea, muchas cosas raras, pero tenemos que discernir. Vamos a la historia de vuelta. Así no se nos va tanto el tiempo. Dice Pablo, perdón, verso 13. Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perge, perdón, de Panfilia. No voy a mostrar el mapa de vuelta, recién se lo mostré, después se lo paso si quieren. Así no se nos va el tiempo. Y dice, allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén. Acá tenemos el primer conflicto que empieza a tener el viaje. Allí Juan los abandonó para regresar a Jerusalén, pero Bernabé y Pablo continuaron su viaje hacia Antioquía de Pisidia. Recuerden, Juan Marcos, ¿sí? Era quien después termina escribiendo el Evangelio de Marcos, ¿sí? El Evangelio según San Marcos. En ese momento Marcos era un muchacho muy inmaduro todavía. Y él se va con ellos en el viaje, pero cuando empieza a ver las dificultades que tenía el viaje, él se regresa. ¿Por qué este chico se regresa y no cruza? ¿Sí? ¿Por qué no cruza al continente y se queda en la isla? ¿Por qué se quiere volver? Porque en ese tiempo
en esa región donde Pablo y Bernabé se iban a meter, a los jóvenes, cuando vos ibas en una caravana con 2 o 3 personas en el camino, a los jóvenes le salían al cruce gente que robaba, gente que traficaba esclavos y demás, y capturaba a los jóvenes y se los llevaba como esclavos y nunca más aparecían. Entonces este muchacho, al ver esta realidad que él estaba por empezar a vivir, él se vuelve atrás. No estaba preparado todavía para eso. Luego, más adelante en la historia, sí, Pablo lo vuelve a llamar porque había crecido, había madurado. Pero fíjense qué importante es entender que cuando nosotros Dios nos llama a hacer una tarea, tenemos que estar con la madurez necesaria para saber que cuando vayamos vamos a padecer. Y ahí es donde estamos viendo a ver si realmente vamos o no vamos. Si yo confío en el Señor o tengo miedo de que me pasen cosas malas. Dice, al llegar el día de reposo, asistieron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, estamos hablando de Bernabé y Pablo, los jefes de la sinagoga le mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna enseñanza de aliento para el pueblo, tomen la palabra. Era muy común que en las sinagogas, cuando venía alguien de visita, cuando se estaba compartiendo la escritura, la sinagoga siempre alguien pasaba. La sinagoga es muy similar al templo evangélico hoy en día. ¿Sí? Bancos, sillas, como vos quieras, y había un púlpito donde alguien tomaba la escritura y la leía. Entonces leían la ley y leían los profetas, alguna porción. Cuando había gente de visita, que estaban de visita ahí, ¿qué hacían? ¿Lo llamaban a qué? A que pudieran compartir una palabra. Esto ocurrió también con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a la sinagoga y de repente lo invitan a hablar? Y él va y toma el escrito de Isaías que hablaba de él y dice, esta escritura se comienza a cumplir hoy. O sea, era muy común que si había alguien que venía de visita le dieran lugar a compartir la palabra. Entonces Pablo dice, verso 16, se pone de pie, los saludó con la mano y les dijo, varones de Israel, cualquiera que tema al Señor, escúcheme. Fíjense cómo arranca, la base que pone. Cualquiera que tema al Señor, escúcheme. No, el que vea como, por favor, voy a decir algo muy importante, así que si teme al Señor, lo que voy a decir lo va a tomar con una verdad. Y empieza el relato y dice, el Dios de la nación israelita escogió a nuestros antepasados y después de enaltecerlos en Egipto, rescatándolos milagrosamente de la esclavitud, los estuvo alimentando durante 40 años en el desierto. Luego destruyó 7 naciones de Canaán y le dio a Israel aquel territorio como herencia. Pablo empieza a hacer historia, ¿sí? Entonces ya capta la atención de los judíos. Dice, este hombre sabe de la historia nuestra. Qué importante es ser sabio y entendido, saber por dónde tenés que hablar para captar la atención. Lo dejamos para otro día eso. Y dice, después de esto, durante unos 450 años le estuvo dando jueces que los gobernaran, hasta los días del profeta Samuel. Entonces el pueblo pidió un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Dios lo quitó y puso en su lugar a David, hombre de quien Dios mismo dijo, David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón y me obedecerá. Precisamente uno de los descendientes del rey David, fíjense todo lo que hace Pablo para poder llegar a hablar de Jesús. Esto que está haciendo Pablo lo está haciendo porque le está hablando a judíos. Cuando él después va y le habla a los gentiles, esto no lo hace. No era necesario hablarle a los gentiles toda esta historia, pero a los judíos sí, porque le está por hablar del Mesías. Entonces, fíjense cómo hace todo el recorrido en la historia para hacerles entender a ellos que Jesús era de la genealogía de David. Y había una palabra profética que en el trono de David se iba a sentar un descendiente de él por la eternidad. Y ese era el Mesías. Por eso está armando todo este relato. Y entonces dice, antes que él viniera, Juan el Bautista proclamó la necesidad que tenían los israelitas de arrepentirse de sus pecados. Al final de su carrera, Juan declaró, ¿creen ustedes acaso que yo soy el Mesías? No, pero él vendrá pronto. En comparación con él y yo no con él, yo no valgo nada. En comparación con él, yo no valgo nada. Hermano descendiente de Abraham. Y cualquier gentil
que reverencia a Dios, ya empezó a meter los gentiles, esa cosa que acá entra si no vaya alguno. Esta salvación es para todos nosotros. Los que vivían en Jerusalén y sus jefes cumplieron la profecía al condenar a Jesús. Ellos no lo reconocieron a pesar de que escuchaban la lectura de los profetas todos los sábados. Como no hallaron ninguna causa justa para condenarlo, buscaron la manera de que Pilato lo matara. Después de que se cumplieron las profecías acerca de la muerte del Mesías, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en una tumba. Pero Dios lo resucitó, y muchos de los hombres que lo habían acompañado a Jerusalén desde Galilea lo vieron varias veces, y aquellos hombres ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros hemos venido aquí para darles a conocer la buena noticia de que Dios, al resucitar a Jesús, ha cumplido la promesa que le había hecho a nuestros antepasados y la ha hecho realidad para nosotros. El Salmo segundo expresa: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios había prometido que levantaría de entre los muertos y no volvería a morir. Así los declara la Escritura. Yo cumpliré las bendiciones santas y seguras que les prometí a David. En otro pasaje, Dios no dejará que su santo se pudra. Por cierto, después que David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios, murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Hermanos, escúchenme. Por medio de Jesús se le anuncia el perdón de los pecados. A cualquiera que crea en él se le declara justo, lo cual la ley de Moisés nunca pudo hacer. Cuidado, procuren que las siguientes palabras de los profetas no se apliquen a ustedes. Miren, asómbrense y perezcan burlones, porque en los días de ustedes estoy realizando una obra que no creerán cuando alguien se las anuncie. Paro acá porque ahora viene todo lo que ocurre con este mensaje. Pablo le está hablando a los judíos, está haciendo historia para poder llegar en la historia a Jesús. Y cuando llega a Jesús, le habla por la escritura de que él era el Mesías. Y fíjense cuál es el mensaje que él le da. ¿Cuál es el mensaje que le da? Arrepiéntanse. Solamente en él van a tener perdón de pecado. La ley de Moisés no lo puede perdonar. La ley de Moisés no te puede hacer justo delante de Dios. Porque la ley de Moisés, con sus 365 mandamientos que tiene, dice que vos podés obedecer 364, pero si uno no lo obedece, sos culpable de todos los otros. O sea que jamás vas a tener perdón con la ley de Moisés. Pero con esta venida de Cristo y Él tomando el lugar nuestro en la cruz, entonces ahí sí nosotros somos perdonados y ahora somos justos delante de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Por eso hoy hice ese video. Porque la gente tiene que escuchar el verdadero mensaje. Basta de darle vendas mágicas a las personas. No, con Jesús te vas a sentir un poco mejor, vas a tener paz, tu matrimonio se va a arreglar, la economía va a estar mejor. Ya me he escuchado miles de veces decir esto, pero lo vuelvo a repetir. No, hermano, te vas al infierno. A ver si te quiero notificar que no, te vas al infierno si te morís mañana. Que necesitas la salvación, que no puedes tener comunión con Dios. Ninguna religión te lleva a tener comunión con Dios porque ninguna religión te santifica. Y el que no vive en santidad no puede tener comunión con Dios. Y el único que provoca santidad en nuestra vida es Jesús, porque Él nos perdona de nuestros pecados. Hermano, tenemos que volver a predicar el Evangelio como se predicaba antes. No con todo este Evangelio moderno que tenemos ahora. Venga, mi hermano, que le voy a dar un abrazo. Con este abrazo le demuestro el amor de Dios. Le regalo un churro en la playa para que vea que el amor de Dios, Dios lo ama. No, hermano, basta de esa pavada. Maduremos. Prediquemos el evangelio que le tenemos que predicar a la gente. Por favor, se nos están muriendo y se van al infierno. ¿No te genera nada esto? A mí me desespera saber que cada persona que se muere hoy se va al infierno. Si nunca obedeció el evangelio de Jesucristo. ¿Y saben qué? Me salgo un poquito del relato. No es que lo quiero sacar de contexto, sino quiero
hablar un segundo nomás de David. Un segundo voy a hablar de David, un segundo. Porque hay una frase acá que toda la vida a mí me impactó, me pegó en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, me sacudió. Y yo dije, no, Dios mío, yo quiero vivir así. Verso 36 dice, por cierto, David, dice, por cierto, dice, después que David sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios, murió. Ay, esa palabra a mí, hermano, estoy abriendo un paréntesis acá, después lo relato, pero esa palabra a mí me mató hace años atrás. Yo dije, el día que yo me muera, ¿van a poder decir de esto de mí? Jorge, después de servir a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios, murió. Como diciendo, lo único que yo tenía para hacer en esta tierra, lo más importante, lo más trascendente, lo que realmente era lo que Dios quería que yo hiciera en esta tierra, era servirle a mi generación haciendo la voluntad de Dios. Después me muero tranquilo. Y ese día dije, no, Señor, yo quiero esto. Yo no me quiero morir siendo un abuelito contento porque tiene nietos que lo visitan y que cobran una linda jubilación y porque estoy esperando a ver cuándo me llega el cajón y a ver si tengo una linda TV y estoy calentito en el invierno y fresquito en el verano. Y no, me quiero morir sirviéndote a vos hasta el último momento, sirviéndole a mi generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren qué loco, no dice, podría haber dicho, y David, después de haber hecho un reino más grande de toda la historia de Israel, extenderlo por todos lados, entrar en paz con todos los enemigos, dejarle tremenda cantidad de dinero a su hijo para hacer el templo de Dios y todas las cosas que David hizo, murió. No, no dice eso. Dice, y David, después que sirvió a su generación, de acuerdo a la voluntad de Dios, murió. Cierro paréntesis, que Dios te ministre con esta palabra. Que Dios te ministre con esta palabra y que este sea un motor espiritual en tu vida hasta el último día de tu vida. Que puedas decir, antes que te muera o en la lápida tuya diga, esta persona le sirvió a su generación haciendo la voluntad del Padre hasta el último día de su vida. Y después murió. Como diciendo, ya está, listo, cumplí la vida que tenía que vivir. Vuelvo al relato. Dice, al salir de la sinagoga, estoy en el verso 42, al salir de la sinagoga le pidieron que regresara a hablarles la siguiente semana, o sea, le picó el bichito. Porque cuando se predica el verdadero evangelio, la gente va a querer escuchar más. Y dice, muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé. Y esto le aconsejaron que permanecieran fieles en la gracia que Dios le ofrecía, no la ley, sino la gracia. Dice, a la semana siguiente, casi la ciudad entera fue a escucharlos a predicar la palabra de Dios. Casi la ciudad entera. Pero cuando los judíos vieron el gentío, llenos de celos, se pusieron a blasfemar y a y a rebatir las palabras de Pablo. Hermano, cada vez que vos empieces a crecer en el evangelio van a aparecer los religiosos a perseguirte, a hablar mal de vos, a rebatir lo que vos decís. Vas a empezar a ver que vos publicás algo en Instagram, en Facebook, lo que sea, que van a poner mensajitos ahí agresivos, a pelearte. Va a pasar, siempre pasó. Entonces Pablo y Bernabé valientemente le dijeron, era necesario que las buenas noticias de Dios las conocieran primero ustedes los judíos, pero como las rechazan y se muestran indignos de la vida eterna, no nos queda otro remedio que ofrecérsela a los gentiles. Después de todo, el Señor nos lo ha ordenado. Te he convertido en luz que ilumina a los gentiles y por lo tanto le has de llevar la salvación hasta lo más recóndito del mundo. Qué tremenda, me encanta Pablo porque Pablo le está todo el tiempo con la palabra haciéndonos callar. Y me gustan las palabras que utiliza, porque Pablo no es que la utiliza porque sí, Pablo sabe lo que está diciendo. Recuerden que Pablo era fariseo de fariseos, un hombre que conocía la escritura de punta a punta. Por eso la importancia de conocer la escritura, hermano, cuando la gente te quiera rebatir algo, algún incrédulo y vos le estás predicando, si vos no tenés la escritura en tu cabeza, en tu corazón, te quedás sin armas para poder refutar. Necesitamos tener la escritura. Y fíjense qué loco, porque acá Pablo le empieza a caer la ficha que Dios no lo llamó a los judíos a él, que Dios lo llamó a los gentiles.
Y entonces él va y empieza a predicar a los gentiles. Y miren, dice verso 48, al oír esto los gentiles sintieron una gran alegría y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron los que estaban destinados para obtener la vida eterna. Guay, aquí hay frases que son totalmente reveladoras. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra? Decía arriba, ¿cuántos vinieron a escuchar? Prácticamente toda la ciudad. Ahora, ¿quiénes son los que creyeron? Los que estaban destinados a obtener la vida eterna. Por eso que Pablo siempre decía, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, predíquenle a todo el mundo. Que en medio de toda esa predicación, los que están destinados para entrar al reino, los escucharán. Les prestarán atención. Te pasarán el número de WhatsApp para que le hables. Van a querer charlar con vos por teléfono. Van a querer que lo visite a su casa. Vos predicale a todo el mundo, no importa a quién le predique. Predicale a todo el mundo. Habla de Jesús todo el tiempo, en todo lugar. En algún momento hay alguien que diga, sí, yo quiero más de eso. Porque esa gente es la que está destinada para obtener la vida eterna. Y dice, y el mensaje de Dios se propagó por toda aquella región. Por un día, dice, pero un día los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los jefes de la comunidad y persiguieron a Pablo y Bernabé y los expulsaron de la localidad. Ellos se sacudieron entonces el polvo de los pies como señal contra la ciudad y se fueron a Iconio. Sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, otra vez. Ya habían dejado discípulos, ya empezaban a formar discípulos. Los discípulos que lo acompañaban estaban ahí y estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu. Hermano, ¿quién va a estar lleno de gozo y del Espíritu si te persiguen y te echan fuera de una ciudad? Los religiosos se ponen a llorar cuando hay persecución. Los religiosos que buscan todo el tiempo bendiciones de Dios y no se la juegan por Cristo y viven para ellos mismos, cuando les pasan algunas cositas, ya andan llorisqueando por todo lugar, ya el mundo se les cae a pedazos, ya no saben qué hacer con su vida, le piden oración hasta a los católicos para que lo ayuden, ya no saben qué hacer con su vida. En cambio, el que es un discípulo de Cristo, cuando hay persecución y cuando las cosas se ponen bien feas, está lleno de gozo y del Espíritu Santo porque sabe que va por buen camino. Amén. Quiero motivarlos en esta noche. Quiero que. ¡Ay! Quiero que nos encendamos en el espíritu. Quiero que revolucionemos la ciudad donde estamos. Voy a leer Hechos 14. Sigo. Dice Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía en Iconio y predicaron de tal modo que un gran número de gentiles judíos creyeron. Pero los judíos incrédulos sembraron mala voluntad ante los gentiles contra los hermanos. Ahí está la persecución, siempre la va a haber. Sin embargo, Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo predicando abiertamente en el nombre del Señor, quien les concedía el poder para hacer grandes milagros que confirmaban el mensaje de su gracia. Entonces ellos predicaban la cruz, predicaban el perdón, predicaban la salvación, predicaban el señorío de Cristo y Dios apoyaba esa predicación con señales y prodigios. Ahora, fíjense qué importante, porque veníamos leyendo recién y ahora volvemos a leer, que lo que desata realmente el poder de Dios es estar lleno del Espíritu y es predicar el verdadero Evangelio, no cualquier cosa. Lleno del Espíritu y predicar el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio es el Evangelio del perdón, es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del reino, no el de las migajas, no el de las vendas mágicas. Verso 4 dice, la opinión de los habitantes de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros respaldaban a los apóstoles. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de lo que los judíos y los gentiles, juntos con su dirigente, estaban urdiendo un plan para que los atacaran y apedrearan, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, o Licaonía, no sé cómo es porque es medio griego esto, dice, y las regiones adyacentes, y allí predicaron el Evangelio. O sea, a ver, te lo explico, no se fueron a esconder. Oh, se están tramando agarrarnos, nos van a agarrar, nos quieren apedrear, nos quieren matar. Vamos a otras ciudades, pero ¿sabe qué? En estas ciudades vamos a callarnos, no hagamos lío, porque si no, acá también nos van a querer matar. No, se fueron a otra ciudad y ¿qué hicieron? Otra vez a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio.
Dice, estando en Listra, pasaron junto a un hombre inválido de nacimiento, que nunca había caminado porque tenía los pies tullidos. Este hombre estaba muy atento a la predicación de Pablo. Entonces, al notarlo, vos nunca vas a notar si alguien está atento al mensaje que estás dando si no está lleno del Espíritu. Porque ahí había cientos de personas escuchándolo a Pablo. Y él notó que entre toda esa gente, ese hombre le estaba prestando mucha atención. Dice, al notarlo, comprendió que aquel hombre tenía suficiente fe para obtener su santidad, su sanidad. Levántate, le ordenó Pablo. Miren qué oración tremenda que hizo. En el nombre de Jesús, te mando que Dios te fortalezca la pierna y que... No. Hey, arriba, vamos, levántate. Dice, inmediatamente el hombre se puso de pie y salió caminando. Cuando el gentío vio lo que Pablo había hecho, gritaron en el dialecto local, estos son dioses con cuerpos humanos que han venido a visitarnos. Claro, esta gente tenía toda una cultura griega que creía en eso. Creían que Bernabé era Zeus y que Pablo, por cuanto era el orador principal, era Hermes, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba situado en las afueras de la ciudad, le llevó flores y toros para ofrecerle sacrificio junto con el gentío. ¿Sí? ¿Ustedes se están imaginando la historia esta? ¿Se imaginan, no? Ellos van a predicar el evangelio. Los judíos por un lado lo corren porque dicen, no, los judíos, no, el Mesías no vino, el Mesías no nos, ese Jesús no es el Mesías, no podemos tener perdón de nuestros pecados, además, ni nos sentimos pecadores, y se van a los gentiles y los gentiles de repente dicen, no, estos son dioses que bajaron del cielo. Qué complicado, hermano, predicar el evangelio así. Y es con lo que nos enfrentamos hoy en día. La gente tiene cada rollo en la cabeza hoy en día. ¿O no? Esta semana me reuní con los candidatos a misioneros del centro y tuve que leerle una carpeta que dice cuál es el objetivo del centro, qué es lo que se enseña, qué es lo que se busca, la convivencia, un montón de cosas. Y entre las cosas que le decía es que el centro te prepara para que vos puedas ir a ser misionero transcultural. O sea, que te metas en la cultura de otro a ser misionero. Pero vos no te puedes meterte en la cultura de otro a ser misionero con la cultura argentina, por ejemplo. Vos tenés que conocer la cultura del otro para saber por dónde te metés. Entonces acá, fíjense qué loco, porque esta gente creen que Pablo y Bernabé eran dioses. Entonces miren lo que pasa, dice, cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, se rasgaron la ropa y se lanzaron entre la multitud gritando. Claro, se rasgaron la ropa para que muchachos, miren, tenemos pelo, somos hombres, somos iguales que ustedes. No somos bichos raros que bajan de algún lado. Miren, tengo granito también, tengo cana, qué sé yo. Dice, señores, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Hemos venido a traerles las buenas noticias de que deben dejar ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra y el mar, cuanto en ellos existe. En el pasado Dios permitió que las naciones anduvieran por sus propios caminos, aunque nunca las dejó sin algo que hablarle de él. Y les dio la lluvia, las buenas cosechas, les llenó de alimento y alegría los corazones. A pesar de todo lo que dijeron, en duras penas pudieron evitar que el gentío les ofreciera un sacrificio. Aún así no los pudieron parar. Ellos están intentando de alguna manera pararlos con este sacrificio que ellos quieren hacer en honor a Pablo y a Bernabé, pensando que son dioses que bajaron. Intentan pararlo de alguna manera, también tocando lo que ellos creían. ¿Sí? Ese Dios que creó el cielo, porque ellos creían. ¿Sí? ¿Cuántas culturas hoy en día creen que el sol es un dios, que la luna es un dios, que el mar es un dios, que la tierra es la Pachamama, por ejemplo, acá en Argentina, que es un dios? Entonces ellos tratan de buscarle una conexión con la gente para pararlos, pero aún así no pueden. Y dice, a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas pudieron evitar que el gentío le ofreciera sacrificio. Sin embargo, llegaron de Antioquía e Iconio varios judíos, o sea, llegaron de Antioquía, de donde salieron, Iconio, por donde habían pasado, varios judíos que hicieron que ese gentío cambiara de parecer y apedreara a Pablo.
Ya los venían persiguiendo. Pablo predicó en Antioquía, se fue y ya venía gente persiguiéndolo. Predicó en Iconio y seguía gente. O sea, a medida que iba y Pablo y Bernabé iban caminando, más gente se iba sumando persiguiéndolo. ¿Se dan cuenta con la presión con la que este hombre llevaba el evangelio encima? ¿Lo pueden ver ustedes esto? Con la presión que tenía todo el tiempo. Es impactante porque una de las cosas que se habla justamente cuando se entrena a misioneros es decirle, mirá que vas a estar en un ambiente de presión. Cuando vos sos misionero vas a estar todo el tiempo en un ambiente de presión, vas a estar presionado todo el tiempo. Por lo espiritual, por la gente, por los enemigos, por los religiosos, siempre va a estar bajo presión. Pero ¿saben quién soporta eso? El discípulo, el creyente no lo soporta. El creyente se pega la vuelta como le pasó a Juan Marco en ese momento. No lo soporta, no soporta la presión. Por eso yo a veces no puedo entender gente que dice, ay, qué barro, no puedo soportar el calor, no puedo soportar el frío, no puedo soportar que me cortó la luz, no puedo soportar que no sé qué. Hermano, si tuviera que estar llevando el evangelio a otra parte del mundo, te morís entonces. No puedo ayunar 2 horas, porque bueno, yo estoy acostumbrado a comer, me hace ruido la panza y tengo que comer. Bueno, justamente ahí es donde tenés que orar y ayunar. Bajo presión es donde Dios saca lo mejor de vos. Bajo presión. Pablo tenía presión, Pablo y Bernabé tenían presión de todos lados. La gente del lugar los empieza a perseguir, los vienen persiguiendo de otras ciudades, ya no tienen escapatoria, hermano. No había quien los defienda, eran 2 hombres sin armas. Y dice que lo terminan apedreando. Dice que apedrean a Pablo. ¿Saben? Ustedes han visto películas, ¿saben lo que era apedrear? La turba agarraba piedras y empezaba a tirarle piedra a esta gente hasta que los mataba. Imagínate esa piedra golpeándote el cuerpo, golpeándote la cabeza, golpeándote la boca, golpeándote la nariz, golpeándote las manos, quebrándote una pierna, rompiéndote una rodilla. Eso era apedrear. Nosotros hoy tenemos esta cuestión, viste, que son muy románticas. Ay, lo apedrearon a Pablo y Pablo se levantó. Sí, pero ¿qué fue eso? Y fíjense cómo dice, como creían que estaba muerto, lo arrastraron afuera de la ciudad. Yo, sinceramente, este Jorge que piensa, yo creo que estaba muerto. Yo estoy seguro que estaba muerto. Y dice luego, mientras los creyentes lo rodeaban, Pablo se levantó. ¿Y qué hizo? Se fue corriendo. Dijo, salgamos de acá porque acá ya me pelearon, me acaba de resucitar el Señor, más vale vayamos a otro lado porque acá me van a matar. ¿Qué hizo? Dios, qué testarudo este tipo. Regresó a la ciudad. Qué valiente este hombre, qué lleno de gracia, de poder, qué lleno de la vida de Cristo este hombre, por favor, qué lleno del Espíritu. Lo acaban de sacar de esa ciudad, arrastrándolo lleno de sangre, tal vez quebrado, andá a saber qué cosa, todo roto, lo saca, lo tiran afuera, muerto, el tipo se para, lo rodea la gente y le dice, muchachos, vamos a predicar de vuelta. Te acaban de apedrear, vamos para allá. Porque mi vida no vale nada con tal de que predica a Cristo hasta lo último de mi vida, dijo Pablo en un momento. ¿Qué vale mi vida? Nada vale. Y regresó a la ciudad y dice, al día siguiente él y Bernabé partieron de Derbe. O sea, fue de vuelta y recién el otro día se fue. Ahora yo te pregunto a vos, imagínate que te pase esto a vos, que me pase a mí. Yo a veces me preguntaba esto. Yo imagínate que esto me pase a mí. Que de repente me tiren, no te digo, viste, qué sé yo, hay mucha gente que dice, no, somos Me acuerdo cuando andábamos en las villas de San Martín, cuando nos metíamos en los pasillitos de Chapa, a ver gente. Hay gente que me dice, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a meter ahí? O sea, supuestamente eran re valientes. Cuando oraban eran re valientes, ellos ataban, desataban, daban vuelta al diablo para arriba, para abajo, pero en esos lugares no se metía nadie. El primer cascote que te tiraban salían corriendo. Mirá Pablo, lo cascotearon de arriba abajo y el tipo entró a la ciudad de vuelta a predicar. Y no solamente eso, yo te digo, ¿qué te hubiese pasado a vos si el día anterior te apedreaban? ¿Al otro día te hubiese ido de viaje? ¿No hubiésemos ido de viaje cualquiera de nosotros después que nos pase lo que pasó Pablo? Dice que Pablo al día siguiente se levantó y se fue de viaje. Y no iba en primera en un vuelo charter, no, iba caminando o arriba un burro, cuanto mucho. En zona de ripio, de montaña, hostil, cargando encima de él
toda esta carga espiritual, toda esta carga de persecución y además todo su cuerpo lastimado, sangrando, y el tipo seguía viaje. Qué loco que esto, por favor. Verso 21 dice, después de predicar el evangelio en Derbe, o sea que llegó y se puso a predicar, no es que dijo, bueno, a ver que llegué acá, a ver qué pasa. Llegó y se puso a predicar en Derbe, esperen que se me fue. Después de predicar el evangelio en Derbe y ganar a muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir firmes en la fe. Les decían que era necesario entrar al reino de Dios después de pasar muchas tribulaciones. Hermano, si yo fuera discípulo de Pablo, ¿sabés cómo me fortalezco cuando lo escucho cuando vuelve? ¡Oh! Mamita. El tipo juntó a los discípulos y los animaban en la fe, contándole lo que habían vivido, fortaleciéndolo, diciéndole, miren, ¿ustedes realmente quieren predicar a Cristo? Recuerden que vuelve a Antioquía, donde era la primera vez que lo llamaron discípulos, ahí había toda una comunidad de discípulos. Y él vuelve y dice que los fortalece, los anima y le da este mensaje. Es necesario entrar en el reino de Dios después de pasar muchas tribulaciones. Y entonces, ¿qué hacen ahí? Además, dice, nombraron en cada ciudad ancianos, a los cuales después de orar y ayunar, de vuelta, pero la forma de vida de ellos, orar y ayunar con ellos, los encomendaron al cuidado del Señor, en quien habían creído. Empieza a darle forma Pablo a la iglesia de los gentiles. ¿Y cómo le empieza a dar forma? Tenemos un grupo grande de discípulos que ya no son creyentes, que son gente que están dispuesta a dar la vida por Cristo, pero ahora le pone ancianos para que los pastoreen. Porque por más que vos te la creas, que te comes el mundo llevando el evangelio hasta la última tierra, siempre necesitas a alguien que esté al lado tuyo para escucharte, para darte un consejo, para alentarte, para levantarte en el día malo, para festejar tus triunfos. Entonces él levanta en cada ciudad, dice, ancianos, para que cuiden a la iglesia. Y dice, luego, ya de regreso pasaron por Pisidia y Panfilia y predicaron de nuevo en Perge y fueron a Talía. Finalmente regresaron por barco a Antioquía, no fueron por tierra, fueron por barco, donde los habían encomendado la gracia de Dios para que realizaran el trabajo que acababan de completar. O sea, volvieron al punto de salida. Sin perder tiempo, no es que llegaron y decir, bueno, vamos por unos días para juntar la iglesia y contarle, no. Sin perder tiempo, fíjense la urgencia. Hay todo el tiempo en la lectura de la escritura, de hecho, de los apóstoles, urgencia. En las cartas de Pablo hay urgencia. Todo era urgente. Dice, sin perder tiempo, reunieron a la iglesia y les informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y le contaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe también a los gentiles y permanecieron en Antioquía mucho tiempo con los discípulos, preparándose para su segundo viaje. Después lo vamos a ver la semana que viene. Amado, yo entiendo por el Espíritu y estoy cada vez más convencido de que Dios nos está arrastrando, nos está llevando, pero viste cuando dice te llevó puesto, te está llevando, nos está llevando puesto, nos está llevando a la arrastra, que nosotros podamos entender que Él nos escogió para cosas mayores de las que estamos viviendo hoy. Yo estoy completamente seguro, hermano, que ustedes este año van a dar fruto. Porque Él dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y los puse para que lleven fruto y un fruto que permanezca. Pero ese fruto no es solamente carácter. Ese fruto tiene que ver con llevar el evangelio hasta la última de la tierra. Un fruto que permanezca. Y yo creo, hermano, y por esto estoy orando y ayunando. Oro y ayuno por todos ustedes y por todos los que están dentro de la comunidad en diferentes lugares. Para que en este año cada uno de ustedes tenga la oportunidad y la posibilidad de al menos evangelizar a uno y discipular a uno. Que podamos entender que el diseño que Dios dejó para la iglesia es gente que se convierte en discípulos, que hacen discípulos a otros y que viven en comunidades. Esta es la iglesia que Jesús dejó.
Nosotros parece que arrancamos de atrás para adelante, vivimos en comunidad, ¿sí? Y es como que nos estamos convirtiendo en discípulos, pero todavía nos falta la parte más importante, la multiplicación de discípulos. Pero si no empezamos a evangelizar, no vamos a ser discípulos. Por eso es que yo te propongo y te desafío a que ores y ayunes para que Dios te dé uno, o dos, cinco, lo que sea. Para que Dios te saque de la rutina. Porque lo peor que podemos tener es la rutina. Y que te haga mirar más allá de vos. Y que puedas ver la necesidad que Dios tiene de usar tu vida para un propósito que es mucho mayor que el tuyo. Es un propósito eterno. Nosotros tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Él para estar ahora acá, no en esta comunidad ni con este pastor pesado que les predica así, sino de estar acá, en esta generación, con esta oportunidad de predicar el Evangelio. Es un privilegio que tenemos. Dios nos metió en una pequeñísima porción de su eternidad. Imaginen la eternidad como un hilo que nunca termina y nosotros estamos en un pedacito chiquito así. ¿Cuántos años vas a vivir? 70, 80, 90, 100 usando pañales. ¿Cuánto pensás vivir? Que este tiempo que te queda o este tiempo que está transcurriendo lo puedas entender que Dios te llamó para que meterte dentro de ese espacio eterno que es su eternidad, para ahí dar frutos para Él, salir de tu vida normal de todos los días y decirle, Señor, sí, yo tengo responsabilidades, pero ¿qué quieres de mí? Yo tengo responsabilidades, tengo que trabajar, tengo los chicos, tengo esto, tengo aquello, pero ¿qué quieres de mí? Te voy a apartar 2 horas de mi vida cada día para vos. Aparto 2 horas, no es para el trabajo, no es para el Facebook, no es para el Instagram, no es para los hijos, no es para mi esposo ni para mi esposa, no es para vos. 2 horas te voy a dar de mi día, cada día te voy a dar 2 horas, 1 hora. ¿No le podemos dar 1 hora a Dios para ver qué Dios te quiere hablar en ese momento? Hermano, yo creo que Dios nos está dando todas las posibilidades para si vos realmente Dios te mueve hasta el último de la tierra, lo puedas hacer. Yo estoy impactado con lo que estoy viendo en el centro misionero, hermano. Yo estoy teniendo acceso ahora a las materias. Y es glorioso lo que estoy empezando a aprender yo también ahí. Y estoy viendo los contactos que se empieza a ver para llegar hasta el último de la tierra si quisiera llegar. Esto te tiene que desafiar a creer que Dios lo quiere hacer con vos también. Pero ¿sabés dónde arranca? En tu lugar. Arranca en tu lugar. Arranca saliendo de tu casa, cruzando la calle y hablándole al vecino. Arranca hablándole a la gente con la que tenés contacto todo el día. ¡Animate! Y si no te animás, orá y ayuná, y mientras estés ayunando, salí a predicarle, va a ver que sí te vas a animar. Pero hagámoslo, no podemos perder más tiempo. No perdamos más tiempo. Tiene que haber sentido de urgencia en nosotros. Tiene que haber sentido de urgencia. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online